Continuando con circuitos serie y paralelo, una aplicación de los circuitos en serie es el divisor de tensión. El divisor de tensión es muy práctico, muy utilizado, y como ustedes pueden ver, prácticamente es porque el voltaje de la fuente se divide de forma equitativa entre todas las resistencias del circuito. Entonces, cuando queremos calcular en un divisor de tensión el voltaje de una resistencia, utilizamos la siguiente fórmula. Decimos que el voltaje en la resistencia que quiero, o sea, en este caso el voltaje en R1 que es VS, es igual a la resistencia donde quiero ese voltaje, que es R1, entre la suma de la resistencia del circuito, que en este caso es R1 y R2, por el voltaje de entrada. De esa forma podemos calcularlo. Y alguien dirá, ¿y a poco nada más así? Porque usted dice, bueno, aquí en este circuito en serie tenemos una corriente fluyendo, y esa corriente es la misma para ambas resistencias y es la misma que la corriente total que suministra la fuente. Entonces, nosotros sabemos que la corriente en R1, la corriente que pasa por aquí, es igual al voltaje en R1, que es VS entre R1. Y también sabemos que la corriente es igual al voltaje de alimentación entre la resistencia total del circuito, que sería R1 más R2. Si nosotros igualamos esta así, me quedaría que VS entre R1 es igual a VE entre R1 más R2. Despejando VS de aquí, nos queda que VS es igual a R1 entre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de entrada. Y de esa forma encontramos la ecuación que dije al principio. Ok, para un circuito más grande, siempre y cuando esto solamente aplica cuando están en serie, no aplica para ningún otro circuito más que el que está en serie, y no debe haber ninguna carga en la salida del voltaje. Si yo pongo una resistencia aquí, afecto al circuito y este circuito ya no se va a comportar como dijimos, y estas fórmulas ya no se valen. Ok, entonces este circuito es cuando está abierto. Es muy práctico, sí, pero no puede haber consumo de corriente hacia acá, o sea, saliendo de aquí, porque el circuito se va a comportar diferente y el análisis que estamos haciendo ya no vale. Sin embargo, es muy útil, y ya más adelante veremos cómo se usa para que me sirva y no me afecte si lo conecto a algo más, o cómo puedo hacer para conectarle algo más y que siga comportando igual. Lo veremos más adelante. Ahora tengo un circuito con R1, R2, R3, R4 hasta Rn. Podemos tener N resistencias, 1000, 1.000.000, etcétera, una cantidad enorme de resistencias. Y sin embargo, la forma de calcularlos es exactamente igual. El voltaje que voy a medir en esta resistencia, en esta resistencia, en esta o en esta, es la resistencia donde la quiero entre la suma de todas las resistencias. Entonces, si quisiera yo el voltaje en Rn, pues el voltaje N va a ser igual, aquí, el voltaje N va a ser igual a Rn, que es la resistencia donde lo quiero, entre la suma de todas las resistencias. R1 más R2 más R3 más... R1 más R2 más R3 más R4 hasta Rn por el voltaje de la entrada. De esa forma encuentro voltaje en la resistencia N. Si quiero el voltaje en la resistencia 3, el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la resistencia 3 entre R1 más R2 más R3 más R4
más Rn por VE. Entonces podemos encontrar el valor de voltaje en la resistencia que queramos de esta forma. Solamente que pongan aquí atención. Aquí podemos ver que aquí podríamos tener la tierra en el circuito. Aquí podríamos tener la tierra en el circuito. Cuando tenemos la tierra, que es nuestra referencia cero, el voltaje que medimos de aquí a aquí, pues es el voltaje en esta resistencia basado con esta referencia. Pero si lo medimos en este punto, con esta forma, estamos encontrando en R4, no de aquí a acá. No es lo mismo el voltaje aquí que el voltaje de aquí a aquí. Entonces, cuando vamos a hacer mediciones, tenemos que ser muy puntuales. Es el voltaje en R4, quiere decir que es el voltaje solamente en las terminales de R4. No vayan a hacer la medición, no vayan a cometer el error que comete uno cuando es novato de medir de aquí a aquí y querer medir el voltaje de R4, porque no va a funcionar. El voltaje de R4 se mediría aquí. Este es para medir el voltaje 4. Si queremos medir el voltaje 3, lo midimos de aquí a aquí. Y si se fijan, el más del voltaje 4 es el menos del voltaje 3, porque su referencia está aquí. Si yo lo mido de aquí a aquí, por ejemplo, dijera alguien, bueno, y si lo mido aquí, ¿qué va a medir? ¿Qué va a medir ahí? Bueno, ahí lo que va a medir es el voltaje que hay en la suma de todas estas resistencias que hay aquí por el voltaje de entrada entre la suma de todas las resistencias. De esa forma mediríamos ese voltaje ahí. Les hago énfasis porque son los errores comunes que se cometen cuando uno es principiante y estamos aprendiendo esto. Las mediciones, si las hacemos mal, nuestros resultados son malos y a veces no podemos comparar lo que calculamos con respecto a lo que estamos midiendo y no sabemos si está mal la medición o están mal mis cálculos. Normalmente los cálculos están bien si seguimos esto y las mediciones están mal, o pueden ser las dos. Ya depende de quién lo esté haciendo, ¿verdad? Y ahí no podemos decir, porque ya eso va a depender de cada quien, de lo que ustedes estén haciendo. Ok, en el laboratorio voy a ver cómo hacer esta aplicación. Sin embargo, antes de, quiero que vean que hay un dispositivo que se utiliza mucho para hacer esto, que es un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable y es la que más utilizamos para el divisor de tensión. Lo podemos obviamente hacer con dos resistencias, lo van a ver muy aplicado en transistores, en reguladores, en muchos circuitos que necesitan una referencia, se utilizan dos resistencias para hacerlo. Pero a veces, por ejemplo, cuando queremos hacer un circuito, por ejemplo, básico, que todo el mundo sabemos, el volumen de audio en un aparato electrónico, no de los de ahora, que traen un botoncito, sino de los antiguos, voy a decir de los de mi época, porque los de ustedes ahora todos son digitales, pero normalmente tenían una perilla para moverle al audio. Entonces normalmente es un dispositivo que tiene 3 patas y tiene una perilla. Bueno, ese es mi dibujo de un potenciómetro, medio feo, pero más nos hacía. Ok, tiene tres terminales, 1, 2, 3, ¿sí? Esto movemos la perilla nosotros y subía el volumen. ¿Cómo funciona eso? Pues normalmente llega la señal de audio, por ejemplo, señal de audio, y llega a un potenciómetro que es una resistencia variable, que ya lo dijimos ahorita, conectado así de esta forma. Aquí llega la señal de audio y él tiene una salida aquí. Entonces vamos a ponerle los mismos números aquí. Entonces este se llama cursor, el del centro del potenciómetro se llama cursor, y tiene una resistencia de entre 1 y 3 fija, ¿sí? Aquí la resistencia
resistencia entre 1 y 3 es fija y la terminal 2 o cursor es variable con respecto a las otras dos terminales. Ok, entonces aquí este potenciómetro tiene las tres terminales, 1, 2, 3. Aquí hay una resistencia fija. El potenciómetro hay de diferentes valores, no hay un valor estándar que yo les pueda decir, lo van a encontrar de tantos ohms, porque puede haber de muchos, pero en este tipo que vamos nosotros a estar usando en los laboratorios, que se usan en la escuela, que se usan en los proyectos, los básicos son de 500 ohms, de 1 kilo ohm, de 2 kilo ohm, 5 kilo ohm, 10 kilo ohms, etc. Entonces, este potenciómetro se va a encontrar ese valor lo van a medir entre 1 y 3, entre estas dos terminales ustedes medirían el valor fijo. Si ustedes ponen un ohmómetro entre 1 y 3, si aquí pusiéramos un ohmómetro, 1, 2, 3, si yo pongo un ohmómetro aquí, en estas dos terminales, lo que estaría midiendo es la resistencia total del potenciómetro, pero si lo conecto aquí, vamos a poner otro, pero si lo conecto de aquí a aquí o de aquí a aquí, voy a medir dos resistencias que sumadas me dan la resistencia total del potenciómetro. Entonces, si este potenciómetro es de 1 kilo y aquí mido 100 ohms, pues acá mido 900. Si aquí mido 500, aquí mido 500. Si aquí mido 400, aquí mido 600. Siempre es el complemento uno del otro para hacer la medición que estamos haciendo. Aquí entonces, si yo tengo esta señal de audio y aquí le entran 10 volts, y este potenciómetro supongamos que es de 10 kilo ohms, pues el voltaje de aquí, si yo lo midiera, como esta resistencia se va haciendo, si lo ponemos aquí es 0, ¿sí? Si lo ponemos aquí es 0, y si vamos subiendo la resistencia, pues sería, no sé, 10 ohm, 20 ohm, a la mitad sería 5 kilos, y si son 5 kilos, la mitad sería, el voltaje que me saldrían 5 volts, y si lo voy subiendo aquí, hasta que llegue aquí, pues ya no habría resistencia porque me conecto acá arriba, entonces tendría 10 volts. Entonces el rango de salida de aquí de voltaje estaría en el rango de 0 a 10 volts. En el laboratorio vamos a ver esto. Solamente quería mencionarlo ahorita para cuando haga el énfasis en el laboratorio saber que ya lo vimos. Ahorita como quiera les dejo ahí unas imágenes de unos potenciómetros que hay diferentes formas, diferentes tamaños, hay grandotes, hay chiquitos, hay deslizables, hay de 2 y de 3 potenciómetros juntos para, por ejemplo, controles de volumen. Los deslizables los usan en las consolas de audio de los que graban. Entonces hay diferentes tipos de potenciómetros. Nosotros estaremos usándolo para el divisor de tensión. Los vamos a ver en el laboratorio. Entonces, pues ya de aquí nos vamos al laboratorio y ahí vemos cómo utilizarlo y qué podemos hacer con él. Ahí los veo.